El valor de los nombres, si te preguntábamos cómo te llamás, qué historia esconde tu nombre, si lo ligás a alguna misión o vocación actual en tu vida o que se está gestando en tu existencia. El valor de los nombres es el título también que tiene este encuentro maravilloso en este diálogo de hermanos en vivo. El rabino Marcelo Polakov y el padre Javier Soteras están por allí en los estudios Aquí centrales. nos Allí tienen. Mirá qué cerca que estamos, todavía más están. Qué lejos. lindo. Nos ha puesto de una manera Cerquita, Mariana ¿eh? que nos ha Me puesto agarraron pegados. casi con las manos en la masa. ¿Cómo andan? Bien, ¿Cómo están? Bien, digo, muy bien. Muy bien, pero lindo volver a encontrarnos. Muy lindo, la verdad. Lo mismo Esta vez no decís. estaba solo el Lo mismo señor decís. de viaje, me tocó un poco a mí también. Sí, Es bueno, cierto. habitualmente toca a vos, ¿no? Que cierto. no te acá el viaje, el defiendas. que tiene más Dicen que millas. todos los No, caminos no. llegan a Roma, ¿eh? Así es. Dicen que todos los caminos Sí, llegan a sí, Roma. sí. Hacia allí vamos también porque este programa y el título que hemos puesto tiene mucho que ver con algo que aconteció en Roma. ¿Sí o no? Así es. Que todos nos vimos sorprendidos el 8 de mayo, hace unos días atrás. Parece que fuera un montón, ¿no? Y hace, ¿qué sé? 21 días. Cierto. Menos, 19 días, ¿no? Donde él dijo, se llamaría León. León 14. ¿Y por qué León? ¿Qué significa el nombre? Bueno, y alrededor de esto queremos reflexionar juntos sobre el significado que tiene el nombre León en León 14 y el porqué de la elección, pero también queremos ampliar, como lo has hecho durante toda la tarde, Vero, el sentido de los nombres, el porqué del nombre de cada uno de nosotros, y en la Biblia está escondido el nombre a la misión. La misión está contenida en muchos casos en los personajes bíblicos en el nombre. Así que bueno, en torno a esto estaremos dándole una vueltita de rosca a la conversación de hoy. Cada uno puede pensar en el suyo. En el caso personal, Casanueva, Javier, aunque en realidad me pusieron Javier por Francisco Javier, el gran misionero. En el caso tuyo, Marcelo, Bueno, el tuyo es de origen vasco. sí, Mi origen es bien tano, Marcello Adriano. Marcelo, Marcello Adriano. Ujú. Sí, Marcelo es Martillo, Martillo. hasta donde sabía. Pero también tengo nombre hebreo, que es Menahem, que es el que consuela. ¿Ah, sí? Ese es mi nombre hebreo, sí. Menahem. Porque Menajen es Marcelo, ¿no? No, pero viste que a veces en general cuando nos ponen los nombres, que en el pueblo judío es cuando al octavo día de vida, cuando te hacen la circuncisión, Ajá. te dan el nombre hebreo. Entonces en ese momento se elige un nombre hebreo que puede ser cualquiera, pero es muy tradicional, por ejemplo, como en mi caso, recibir el nombre de mi abuelo que ya había fallecido. Entonces yo tenía un abuelo que en hebreo se llama Menahem Mendel, dos nombres, y ese nombre me lo dieron a mí como para que lo porte y lo... Ah, así qué como- bueno, qué bueno. Sí, Verónica, Verónica del griego, creo que viene verdadera imagen significa. Ujú. Verdadera imagen de la verdad, ¿no? Se liga también a Santa Verónica, Claro. plasmando en claro, el lienzo el la rostro imagen del Señor, ¿no? de Jesús en el lienzo, claro. Sí. Y Mariana, De de María. María, María es claro. hebreo De María. puro. Claro, María claro. significa la señora de las aguas. mirá, qué bueno. Miriam en el original hebreo. Miriam. Exacto. Bueno, vamos a compartir Precioso. el texto bíblico que elegimos. En este caso hemos elegido un texto del Evangelio para compartir y es el siguiente, así que no lo vamos a traducir al hebreo hoy. Sí, es. Podemos también, pero bueno. Bueno, buenísimo. A ver, ¿qué dice? Lo compartimos, lo compartimos. Es el texto del Evangelio según San Mateo, del capítulo 16, versículos 17 y 19, y dice así. Y Jesús le dijo, feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, acá claramente el Señor, como en otros pasajes bíblicos, Marcelo, le cambia el nombre. Sí, era a muy Simón, tradicional. ¿no? Es muy típico. A partir de ahora serás piedra. Ahora te quiero decir varias cosas. Firmeza, sí. Yo, ¿Sobre ¿Qué va qué a ser? piedra dice, no? no solo sobre el tema de la piedra, sino, fíjate, todos los nombres, estos son hebreos, todos. Todos. Jesús, Simón, Jonás y Pedro.
Pedro, que es el único que no viene directo del hebreo, pero ahora te vas a dar cuenta por qué. Creo que es muy interesante, especialmente para el mundo cristiano. Primero, como curiosidad, Jesús es la castellanización del nombre hebreo Yehoshua. Yehoshua significa en hebreo Salvador. Claro. Si uno quiere decir Yehoshua en diminutivo, ¿viste? Como uno conoce, no sé, Federico Fede, Yehoshua, Yeshu. ¿Entendés? Claro, En hebreo, Yeshu. Yeshu. Vendría a ser como Federico Fede, Yehoshua, Yeshu. Y de Yeshu viene, se deriva en Jesús, Jesús, ¿está bien? Sí. Pero tiene que ver con Salvador. Ese es uno. Después habla de Shimón, Shimón. el evangelio que leímos. Shimón hebreo. es hebreo puro, significa aquel que escucha. Que era hijo de Jonás. Jonás es paloma. Ioná, el original de Jonás. Ioná es paloma. Y por último, cuando le pone el nombre Pedro, que obviamente no es un nombre hebreo, sino que tiene que ver con Pietro, con la piedra, o Petros, yo creo que no es casual. ¿Por qué? Porque le dice que va a ser la piedra sobre la que se va a fundar, como no, todo el mundo del cristianismo, básicamente. Te quiero decir algo que lo aprendí de Mario Satz, un escritor fantástico, ya grande, que estaba viviendo hace muchos años en Barcelona. Escribió libros fantásticos, Mario Satz. Y Mario una vez me enseñó que el nombre Pedro en la iglesia no es un nombre casual, probablemente porque evidentemente el idioma que hablaban en la época de Jesús eran básicamente tres. Hablaban tres idiomas. La gente culta hablaba hebreo, hablaba arameo y hablaba griego. Ahora bien, ¿cómo se dice una de las maneras más normales de decir piedra en hebreo? En hebreo se dice eben, ¿ok? Hasta acá eso no implicaría más que nada, digamos, interesante. Sin embargo, si vos escribís eben en hebreo, son tres letras. Una alef, que vendría a ser acá en este caso la E o A. Una B, bet, y una N, nun. ¿Está bien? Muy bien. Si vos juntás estas tres letras, formas la palabra eben o aben, que son piedra. Ahora, estas tres letras, si vos separás las dos primeras juntitas, la alef y la bet, se forma la palabra ab, que significa padre. Y si vos juntás la segunda y la tercera, la B y la N, forma la palabra ben, que es hijo. Es decir, que en la palabra piedra, vos lees en simultáneo ab y ben, aben o eben, padre e hijo. Con lo cual, la elección no tiene que ver solamente con el sentido, creo, ¿no? Y cree Mario, que me lo enseñó, no tiene que ver solo con el sentido de lo fundamental de la palabra piedra, sino que tiene que ver con cómo se dice piedra en hebreo, que es justamente la idea, tal vez, no sé si la idea, pero seguramente la idea de vincular a Jesús con la idea de padre e hijo. Entonces, en esa palabra, eben, en hebreo, piedra, concentra justo las dos palabras así a la vez. ¿Se entendió? Sí, claro. Bueno. Fíjate que algunos, no muchos, algunos preguntan sobre qué piedra edificar en mi iglesia. ¿Sobre esa piedra o sobre esta piedra? ¿Y cómo sería? Jesús. Bueno, ahí está. Porque algunos traducen sobre esta piedra edificar en mi iglesia. Tú eres Pedro, pero sobre esta piedra y la comunión de esa piedra con esta piedra, la piedra basal, la piedra fundante, la que desecharon los arquitectos, se ha constituido en la piedra original. Eso como dicen los salmos. Claro. Por eso dice... Eben masu abonim aita le rosh pina, la piedra, que desecharon los arquitectos. Masu abonim, que desecharon los constructores. Aita le rosh pina, pasó a ser la piedra base. Bueno, ¿y esa cuál es? ¿Pedro? No. Él es la piedra base, Jesús. Por lo tanto, es el vínculo de Jesús con Pedro, el discípulo, pero también, siguiendo la enseñanza que vos nos traías, en realidad Jesús es el rostro humano del Padre. Por lo tanto, corresponde al ser presencia Padre-Hijo, digamos, en la persona de Jesús. El Padre y yo somos uno, dice Jesús.
siguiendo esta enseñanza que vos nos dejabas, que está buena. Ah, bueno, en hebreo nombre se dice Shem. Shem. Que a su vez es un personaje, fíjate, es un personaje histórico. En castellano a veces lo llaman Sem, de donde vienen los semitas. Claro. ¿Quién era Sem o Shem? Era uno de los 3 hijos de Noé. Noé, claro. O sea, Noé en el arca viajaba con su esposa, con sus 3 hijos. Con Sem, entre ellos. Uno de ellos, uno era Shem, el otro era Ham y el otro era Yafet. Es muy interesante darse cuenta de por qué, porque de estos 3 hijos de Noé, que viajaban también con sus 3 esposas, desde el mito, digamos, bíblico, vuelve a renacer la humanidad. Todos somos ahora descendientes de ellos 3. Claro. ¿Y qué significa cada uno de estos nombres? Es muy interesante. Por un lado voy a dejar último Shem, que es el nombre. Yafet. ¿Quién es Yafet? Yafet significa en hebreo bello, ¿no? O sea, aquellos que apuntan a lo bello, a la belleza, a la estética. De esa línea genealógica nace... Venís vos, que sos bello. A mí ya no me sale. Pedro Bello, el de los Picapiedras. Sí. No, los Picapiedras los autos fantásticos. Los autos fantásticos, Pedro el Bello. Pedro el Bello. Pero bueno, de Yafet viene, por ejemplo, un señor que después va a ser, todos estos van a ser después pueblos. Un señor que se llama Yaván. Yaván, hasta hoy, es Grecia. Obviamente, Grecia, ¿dónde va a descender? De él que pone la belleza como el parámetro como principal, y otros tantos pueblos. Ham, el hermano de Yafet y de Shem, Ham significa caliente, calor. Y de este Ham van a nacer muchos pueblos que tienen como la característica de la violencia. La pasión, ¿no? Incontrolada. Sí, así como la ira desenfadada, ¿no? Entonces de este va a nacer personas pueblos como Egipto, Mitzrayim, claro. Amalek, claro. Canaán, los cananeos que tenían mucha violencia, bueno, vienen de esto de aquellos que no pueden dominar sus pasiones, su ira, su calentura, por eso se llama caliente. Y Shem, fíjate qué lindo, que significa nombre, significa esencia. ¿No? La raíz de las cosas. Exacto, la razón de ser de las cosas. La razón de ser, el sentido. Y de Shem van a descender los Shemitas, que obviamente va a entrar aquí Abraham, va a ser descendiente de Shem, y por supuesto el pueblo hebreo, el pueblo cristiano, el pueblo islámico, en donde lo esencial va a ser la búsqueda de lo esencial, más que la búsqueda de la belleza o la búsqueda de lo pasional. En Dios de lo esencial. Exactamente. Entonces, cuando vos ves que también en la tradición hebrea, este nombre Shem, a Dios, una de las maneras de llamarlo es Hashem, junto a Hashem. Hashem es el nombre, como que es el nombre que cubre o digamos, abarca todos los nombres. Es como que toda la esencia está en el nombre, que curiosamente... Pero sí, está claro. No, digo, curiosamente, el nombre al definir, yo defino te esto, muestra la esencia. Te dice que esto es una taza, demuestra que es una taza. Claro. Pero a su vez lo define, es decir, le pone un fin, porque todo lo demás no es una taza. Claro. ¿Cómo le vas a poner un nombre a Dios si no tiene fin? Entonces, a propósito, la tradición judía eligió como una manera de decir Hashem, el nombre. Como es el nombre, sobre todo nombre. Exactamente, ¿no? Como es imposible que tenga fin. Entonces, el nombre. O el otro, totalmente otro. Hay un montón de maneras de llamarlo, pero bueno, una de las maneras es esta. Qué bueno. No, y me parece que hay 2 figuras en el Antiguo Testamento para nosotros, en la tradición hebrea, que sus nombres, porque, a ver, en el nombre, que lo queremos compartirlo de alguna manera, en la antigüedad estaba la misión de muchos. Totalmente. ¿No? Moisés, que nos explicará qué significa ese nombre, y Abraham. Bueno, eso sí se puede explicar algo de ellos. Puedo explicar. Primero, lo que vos dijiste es muy sabio y muy real, porque en hebreo, Shem, nombre, si yo te digo, por ejemplo... Claro, define la cosa y las personas. No solo define la cosa y la persona, sino que define el objetivo. ¿Hacia dónde? Hacia dónde. De hecho, la palabra Shem, nombre, yo te pregunto a vos, Ma Hashem Shelha, ¿cuál es tu nombre? ¿Está bien? Una pregunta en hebreo. Casa Nueva. Javier, Casa Nueva en euskera. Ahora, a la vez, si yo te digo, ¿te sirvo café? Y vos me preguntás, Leshem Ma. Leshem Ma. ¿Con qué objetivo?
Claro, ¿Entendés? ¿para qué? Shem, en ese caso, es ¿para qué? Ujú. Con lo cual, en el nombre hay algo del para El qué. sentido. Hay algo del sentido. En el En el nombre, caso por de ejemplo, Moisés, bueno, empezó por Abraham por una cuestión bueno, de sí, de cronología. orden. Sí. Abraham, ya vimos que Ab, como en Eben o Aben, es padre. O sea, Ab, padre. Ram, Ujú. elevado, supremo, De todos. como su padre supremo. ¿Viste como la madre superiora? Sí. El padre superior. Claro, el padre de los padres. El padre de los padres. Se llama Avram directamente, sin la H entre comillas. Ujú. Después se le cambia el nombre, Abraham. se le agrega esa hey, en hebreo una hey, así, un suspiro, que es porque cuando Dios le dice que va a ser Ab, un padre, pero ya Amón, no Jamón con J, sino Amón, Sí. Goim, que quiere decir, va a ser padre, ya no solo padre elevado, sino padre de muchas naciones, de muchos Una pueblos. multitud. Entonces, esa Hey, esa Abraham, Abre. es como que le Lo abre. incluye en muchos pueblos, tal cual. Y Moisés es más difícil porque recordemos que cuando nace Moisés, sus tiran. padres lo esconden 3 meses. Sí. Y en esos 3 meses, obviamente, lo habían circuncidado ya al 8º día de vida y le habían dado un nombre. Entonces, el nombre que le da la princesa egipcia, obviamente la princesa egipcia no hablaba hebreo. Entonces, tenemos que Moshe, que es como se dice Moisés en el original del texto de la Torah, en realidad es un nombre egipcio. Entonces, la interpretación de qué significa, que lo dice la misma Torah, que significa aquel que está extraído de las aguas, salvado de las aguas, es en una conversación que tiene la princesa con la mamá de Moisés, que se llamaba Yochebed. Claro. En ese momento, cuando la princesa adopta a el bebé que ya destetado se lo trae la misma madre, ella no sabía que era la madre, o sea, la princesa no sabía que la nodriza era la madre. Cuando El rescatado del agua. el rescatado de las aguas, o sea, cuando la princesa le dice, va a ser Moshe. para mí un hijo y lo voy a llamar Moshe, en egipcio antiguo, esa palabra, la M, la S y a veces una S más como Moses, hay muchos faraones, Tutmoses, Ramses, ¿ves? Sí, Esa sí. terminación quiere decir hijo. Ramses, hijo de Ra. Tutmoses, hijo de Tut. Hijo de Mos. Sería. Y acá no, porque Moses ya es hijo. Ah, claro. Entonces, en el texto de la Torah decís, va a ser para mí un hijo, y lo voy a llamar Moshe, hijo. Hijo, claro. Como que en egipcio antiguo, Sí. Moshe es hijo. Pero cuando lo escucha la madre en egipcio, Significa en esa salvado del agua. conversación dice, en hebreo, Moshe puede ser entendido como salvado de las aguas. ¿Se Sería mi hijo entiende? salvado del agua. O sea, Que es Israel. claro, exactamente. Que va a ser O sea, después, en el exacto. nombre está el sentido, el hacia Está dónde. el sentido, así como él fue salvado de las aguas. Sí, en él todo Israel salvado del agua. Correcto. cuando corre, Muy claro. bien, muy bien. Qué bueno, ¿no? bien. Qué valor que tiene esto. ¿Y por qué León? Ahora pongámonos bueno, en frecuencia papal. Sí, eso si te parece, hacemos una pausa Sí. y dejamos la expectativa, Vero. Pero bueno, contanos los mensajes que llegan de la gente. Mensaje un montón, contándonos el significado propio de sus nombres. Por ejemplo, algunos y después sigo, después de la música. Nos dice Andrea, la verdad que no sé mucho la historia de mi nombre, pero la de mis hijos quiero contar. Alfredo Bueno. Nicolás, por el nombre de su papá. María Paz, por María Reina de la Paz, la Virgen, a quien le consagré a mi Claro. niña porque tuve muchas amenazas de pérdida en el embarazo. Entonces ella la protegió, nos cuentan, por ejemplo. Mónica dice, mi nombre lo eligió mi mamá, tengo un hijo que se llama también Agustín, lo eligió el papá, mi esposo. Mi nombre, Mónica, significa soledad, fortaleza y espiritualidad. Muchas gracias y saludos. Qué bueno. Lilia dice, mi nombre lo eligió la elegí por una compañera de trabajo que significa Dios ha jurado, Isabel en realidad, Lilia Isabel. Claro. Isabel significa Dios ha jurado.
Me llamo Felicitas Luisa, llevo el nombre de mis abuelas Felisa y Luisa. Soy de la provincia de Buenos Aires, de Deró. Y así un montón de historias que van llegando y contando Qué el bueno, significado y el contexto del nombre. Que qué sigan bueno. enviando estos mensajes porque sigue también el diálogo de hermanos. Así Y al es. regreso hablamos de la figura del De Papa León, León León XIV, XIV. el significado de este nombre en particular. Si les parece música de por medio, ya regresamos. Gracias. Seguimos en este diálogo de hermanos, el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakov, en este día, hablando del valor de los nombres en un acontecimiento, sobre la base de un acontecimiento muy especial que fue la elección de nuestro Papa León XIV y el porqué de su nombre. Todo un significado especial también para este tiempo, ¿no? Sí, tal cual, pero decías vos al principio, Vero, todos los caminos conducen a Roma, también el tuyo, Marcelo, te llevó a Roma, Sí, en realidad alrededor no de... era buscado, Se pero dio. se Y dio. te encontraste con Ángela allá con el Tuve que cardenal. estar unos días en Israel, en un congreso, en el Congreso Judío Mundial, de hecho, donde me renovaron, por suerte, la confianza para hacer, bueno, ser como se llama literalmente el comisionado de diálogo interreligioso en América Latina, lo cual me honra mucho, ya hace muchos años que lo hago. Y en ese camino me tocó hacer un vuelo hasta Roma, pasar unas cuantas horas, digo, se verá el deseo, unas cuantas horas en Roma. Al Papa lo eligieron ¿qué día era de semana? Miércoles, Un jueves 8. jueves, el jueves 8, correcto. Y Vos llegaste el jueves yo llegué 15. Miércoles el 14. miércoles 14, todavía no había sido entronizado. No, Bueno, el miércoles 14 almorcé con Ángel, les mandé las fotos, sí, no sé sí. si las tienen ahí en el Mariano debe grupito tener de... grupos ahí, sí. Mariana la tiene en el grupito de Ujú. WhatsApp. Tuvimos un lindo almuerzo ahí al lado del Vaticano,
unas pastas, por supuesto, como corresponde a dos gorditos. A los hombres que respetan las tradiciones de los pueblos. Pero por supuesto. Por supuesto. Fue un lindo momento, bueno, y es muy lindo escucharlo al cardenal, a nuestro querido Ángel, padre Ángel Rossi, escucharlo ahí mismo, contar cómo vivió el cónclave, cómo ¿no? vivió el cónclave. Bueno, la verdad es que es muy emocionante, ¿no? Porque el planeta estaba como esperando esa elección. Y después cuando me tocó volver, a la semana, Una semana después. al mismo miércoles, digamos, siguiente, tuve que hacer de vuelta escala y tuve que dormir en Roma. Llegué a la noche y... El martes. Estás con Ángel, mirá. Estoy con Ángel. Con Con San la Pedro iglesia de atrás. San Pedro al fondo. Sí, Qué lindo, sí, qué un linda lindo foto. día. Además estaba hermoso el clima. Qué linda foto, Marcés. Linda foto, sí. No sé por qué salimos con panza los dos, pero bueno. No, pero es un Eso defecto es de la imagen. defecto de la imagen. Sí, sí. No se ríen ahí de fondo, ¿no? No, bueno. Tiene cierta Sí, sentido del humor. No Sí. anda bien las cámaras, no, pero se bueno. nota. Ahora, fuera de eso, el miércoles, o sea, llegué un martes a la noche a Roma, tarde, y el miércoles estaba todo el día hasta que tomaba el avión a la noche, para Argentina. Entonces dije, ¿cómo no voy a ir? Y me fui a la Plaza San Pedro, A la primera a lo catequesis. que fue la primera, tal cual, catequesis, y a la primera audiencia general de... Claro. Bueno, ahí estaba yo entre una No, eso inmensidad de gente. No, eso, ¿sabes No, qué? eso no era ahí eso es porque eso Angelus. era... Eso no es era porque Regina estaba Cheli. sentado, Sí, sí. estaba sentado en un sillón sí. grandote en la plaza. Que me O sea, contaste que te gustó mucho me la gustó catequesis mucho, en torno al sembrador. Sí, contó la parábola del sembrador, que yo la tenía medio olvidada, y ¿Te gustó? me ¿Cómo la encantó, explicó? me encantó cómo la explicó. Obviamente después la tenés que escuchar viste, como es la costumbre, en varios idiomas. Primero la lectura, en realidad la lectura se dice, no sé, como en 10 idiomas. Él la leyó directo en italiano, y después se leyó en varios idiomas, en árabe, en francés, en inglés, en castellano, en chino, bueno, un montón de idiomas. Y después él hizo como la explicación, la catequesis. Tal cual. Y me pareció muy, no sé cómo decir, me pareció muy íntegra la explicación, Claro. me pareció muy sana, muy... Cercana. Muy cercana, y en ese sentido, al igual que Francisco, tiene un claro. estilo más serio, ¿no? Francisco era como más argentino, más Sí, así, sí. más como, ¿cómo se dice? No sé, más así, Más cercano, simpaticón. sí. Pero el Papa León le dio como una vuelta linda A la a la enseñanza. enseñanza, como diciendo que ¿dónde prende más la semilla? En aquel que tiene el alma dispuesta, o sea, donde está el terreno fértil. Claro. Y a su tiempo. Entonces, pareció que es una enseñanza Muy universal. sabia, claro. ¿No? Y la verdad es que la parábola es bella. Y como lo explicó, fue muy, no sé, a mí me resultó conmovedor todo el momento, tanta gente de tantos países, con las banderitas que los nombraban, y gente que hace peregrinación, y coros de iglesias, y había por supuesto un montón de argentinos. Así que fue un momento muy lindo. Antes desayuné ahí, así como había almorzado con Ángel el miércoles anterior, desayuné con el padre Norbert Hoffmann. Norbert Hoffmann es un sacerdote alemán, que le deben quedar 4 o 5 años para jubilarse, que es el secretario de la comisión que preside el cardenal Koch, que es la comisión de diálogo con el pueblo judío, ¿no? Entonces, el Father Hoffmann, Norbert, lo conozco hace muchos años, y hacemos muchas cosas juntos, y desayuné con él antes de ir ahí a la plaza. Bueno, desayuné a media cuadra de la plaza. Sí. Y fue un momento muy grato. Y primero el Papa pasó con el Papamóvil, ahí muy cerquita de todos, Hay una imagen dando tuya, vueltas y bendiciendo a chicos, a bebés, algunas parejas. Bueno, una linda vivencia. La verdad que estar en Roma y perderse eso no tenía mucho sentido, ¿no? Claro. Más para, qué sé yo, a mí que me encanta todo esto y que lo hago de corazón, y ver en vivo, cerquita. Una cosa es mirarlo por la tele y otra cosa es poder estar ahí. Exacto. Así que ya espero pronto conocerlo al Papa, así más de cerquita, y conversar como lo habíamos hecho con los últimos papas. Seguramente va a ocurrir. Vamos sobre el tema de más León, de León, digamos, ¿no? León XIII es el Papa que de alguna manera sistematiza la enseñanza de la Iglesia en torno a
lo social. Estamos hablando del papado de León XIII, que fue entre más o menos en el año 1900. Claro, un poquito antes, 1800 a 1900. Sí, 1890 y pico. Claro, exacto. Que una respuesta a la revolución industrial. Recordamos que la aparición de la industria de producción en el mundo cambió, así como cambió la imprenta al mundo, dicen que 3 grandes descubrimientos y el cuarto lo estamos transitando ahora, ¿no? La rueda, al principio, y todo lo que eso significó, la imprenta como una gran revolución, la revolución industrial, otra gran revolución, hay que marcar un antes y un después de lo que es eso, y ahora se habla de la revolución de la inteligencia artificial, que de hecho cuando él asume como León XIV hace referencia a esto, que le toca ejercer su ministerio en torno a la paz, buscando la manera de poner luz sobre lo disruptivo que va a ser el avance cada vez más acelerado de la inteligencia artificial en la vida nuestra de todos los días, ¿no? Como un modo de establecer códigos de interpretación de la realidad en un sentido determinado, con una orientación bien específica, aplicada a la tecnología, al mundo del trabajo, al mundo de la ciencia, a la reflexión, a todo, digamos, ¿no? También fuera del aire que el Papa León XIII, sobre el cual él pone su nombre, León XIV, también había sido como el autor de una de las encíclicas Rerum más... Novarum. Claro, Rerum Novarum es la encíclica, claro, que Eso sistematiza... me gustaría saber un poco más. Claro, Rerum Novarum es la encíclica que sistematiza en torno al mundo del trabajo la mirada de la Iglesia sobre un momento coyuntural complejo, digamos, ¿no? Porque ahí aparece en ese contexto la revolución bolchevique también, en esa época, y a los trabajadores nucleados alrededor de la perspectiva ideológica del comunismo, como una forma de entender o percibir la organización del mundo laboral y del proletariado alrededor del sistema de producción. Termino hiperviolenta y claro, horrible. Con todo independientemente del sistema que plantean de lucha de clase y toda esta historia de Marx y demás, ¿no? Y entonces la Iglesia en su acto reflexivo en la persona de León, a la luz del Evangelio y de perspectivas de presencia en el mundo de todos los días, en la cotidianidad y del trabajo en particular, introduce esta encíclica, ¿no? O sea, fue una elección de un nombre Es muy estratégico para mí. muy... Sí, sí. Bueno, como fue el de Francisco mismo. Claro, también. Sí, sí, Bueno, nada. evidentemente todos los papas le ponen como una cuota... Que tiene que ver con la misión. O sea, la misión, también la misión de la paz, ¿no? Porque si algo, digamos, en este tipo de revoluciones, estos hechos, hasta que se establece un orden o se estabiliza, hay un proceso muy complejo en la convivencia que genera tensiones y que necesitamos, por eso empieza diciendo, la paz esté con ustedes. Shalom Aleichem. Claro, así empieza su Frase. Sí, yo lo escuché también. Claro, su pontificado inicia con el saludo de la paz, que es el saludo de Jesús. sei con voi, ¿no? Que sí, con vos, sí, con todos ustedes. Eso se lo escuché en vivo. Eso me parece que de alguna manera define también en su lema, todos uno en el uno, el lema de él, digamos. ¿Cómo es? Ese no escuché. Todos uno en el uno, en Cristo, digamos, ¿no? Entonces, también eso es el lema de su episcopado. Como el de Francisco tenía que ver con la misericordia, ¿no? Entonces, me parece también, el pontificado de Francisco estuvo en orden en la misericordia, el pontificado de armónico, como decías vos, esta armonía, Sí. esta sensación de estar frente a un hombre de mucha, vos dijiste una palabra, íntegro. Sí. Se nota en su persona. Sí, transmite eso. Transmite eso. Tiene que ver con esto, Sí. ¿no? Bueno, ahí está cuando se encontró con nosotros. Ahí Yo quería ver esto. ¿No lo viste? ¿Lo viste o no? No. Eso fue muy interesante porque
estábamos en Santa María la Mayor, estábamos con Ángel, estábamos al lado de la imagen que estamos viendo ahora, que es la Reina de la Paz, está la tumba de Francisco. Estamos rezando con Ángel ahí y justo aparece el Papa. Ángel lo saluda como si fuera uno de estos feligreses que no lo conoce. Sí. El Papa lo ve y se vuelve y lo dice, y lo saluda. ¿Y dónde está? Y lo hace pasar. Parte está? Ah, sí, creo que sí. Lo hace pasar, después ahí va, él está haciendo gente, y después cuando, ahí estamos, ¿ves? Yo me presento, yo le digo que me hizo, no es que lo está presentando Ángel, no, estoy diciendo que él me hizo pasar, le digo que soy el párroco de la catedral, y él Mirá me lo que dice, es tener suerte, ¿eh? ¿por qué suerte, no providencia de Dios? Providencia divina, Si por culpa de él estoy acá, me dijo. ¿Cómo es eso? ¿Por culpa de quién te dijo? El eso? Papa. El Papa me dice ahí. Por culpa de él. De él. Culpa de ahí se ríe, mira. Ahí yo lo saludo. Mira, lo saludo. Córdoba, qué bueno. Y me dice, imagen. Sí, muy bonita. Y a ver el fotógrafo que está atrás, ¿no? Sí. Cuando dice por culpa de él, él se ríe, y Ángel también, yo también, y hay una foto que la he visto, está, pero ahí está diciendo eso. ¿Me tenés que mandar esa foto? Sí, ¿Me no, todavía no la tengo. Me la están mandando de Roma. Sí, viste que demoran. Sí, están demorando un poquito. Demoran. El Servicio Fotográfico del Vaticano. Sí, sí. Demora unos cuantos días. Y ahí Ángel se ríe y le toca la espalda. Muy bueno, muy bueno. Qué bárbaro estar justo ahí. Sí, hermoso. Fue una providencia total. Yo de casualidad también estuve con el Papa. Ajá. Esa mañana del miércoles, pero no estaba yo solo, ¿eh? Había un montón. 70.000 personas. Mira qué linda imágenes ahí. Ahí está tomada por fragmentos que fueron haciendo. Muy lindo. Pero lo interesante es el fotógrafo que está del otro lado, que por ahí se lo ve. Esa vez que está allá, ese que no para de disparar. No, es tremendo como dispara. Bueno, te digo que el Vaticano recauda bastante bien con las fotos. Sí, yo ¿sabés vos? He aportado a la causa del Vaticano pagando la foto. Te cuento, ¿no? Claro. Te cuento de hay eso. Muchos cuentos. Hay un cuento tuyo, de tu gente. Hay muchos. De un rabino de Córdoba que va con uno de sus hijos, con su hija, parece que era. ¿Sí? Se aprende, y a veces esta gente empezó en un pesebre. Así es. Empezó en un pesebre, mira cómo termina. Ay, habría que volver al pesebre un poquito, me parece. A veces sí, a veces sí. Hay que volver al pesebre, a la esencia de las cosas. A veces sí. Bueno, Vero. Es hermoso todo lo que estamos compartiendo y hermoso cómo la gente se fue enganchando con el programa, a lo cual agradece que hayan vuelto. Dice, los extrañábamos por acá, gracias por volver. Nosotros también. Gracias por este diálogo de hermanos y, bueno, el significado de muchos nombres, que es una lista, hay un montón de mensajes que no llegamos a leer, pero es lindo averiguar, ¿no? ¿Qué significado tiene cada uno de nuestros nombres y pensar un poco si está ligado a la vocación, a la misión, como se hacía en la antigüedad, ¿no? Bien. Bueno, los místicos de la tradición judía, los cabalistas, dicen que tenemos 4 nombres. Ajá. Uno es el que nos ponen nuestros padres. ¿Sí? Otro es el con el que nos llaman. Viste que no es a veces el mismo. No. Otro es el que nos vamos haciendo nosotros mismos a partir de nuestras obras. Y después hay otro que solo lo conoce Dios. Mira qué bueno. Qué bueno. Qué bueno que está. Me gustó ese, bueno. Gracias por. Está bueno. Muy bueno. Gracias por lo de hoy. Gracias. Muchas gracias a ambos. Gracias, Vero. Es lindo encontrarte a vos también, ¿eh? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias. Estamos bien. Gracias a Dios estamos bien. Contentos también de estar acá presentes. Qué bueno, así que, hace mucho bien. Nos ponemos de acuerdo y nos encontramos la semana el miércoles, que viene. sí, por favor. En Roma. Si podemos. Chao. Chao, Vero. Chao, gracias. Un abrazo para los dos. Chao. Junto al agua allá en la orilla, de frente al amanecer, viendo las brasas arder, una pregunta sencilla: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas más que estos? Yo sé que tú eres honesto, dime tú si me amarás. Oh Señor, tú sabes todo y tú sabes que te quiero. Sabes bien que soy sincero, aunque sé que aún es muy poco. Apacienta mis corderos, pastorea los león. Desde hoy serás pastor, llevarás por mis senderos y guiarás a todo el pueblo hacia el redil del Señor.
Por segunda vez lo mira y pregunta con unción al corazón de Simón si lo ama todavía. Oh Señor, tú sabes todo y tú sabes que te quiero. Sabes bien que soy sincero, aunque sé que aún es muy poco. Serás pastor de pastores, cuida bien de mis ovejas, alimenta y aconseja, y Pedro será tu nombre. Apacienta mis corderos, pastorea los león. Desde hoy serás pastor, llevarás por mis senderos y guiarás a todo el pueblo hacia el redil del Señor, con verdad y con amor. Tú confirma a tus hermanos, ten las llaves en tus manos. Sé maestro y defensor. Pero la tercera vez Jesús pregunta, ¿me quieres? Ay, Señora, si me hieres, te digo con sencillez. Oh Señor, tú me sondeas, tú sabes mis pensamientos, y desde el seno materno tú anticipas mis ideas. Conoces mi corazón, sabes bien que yo te quiero, pues todos mis sentimientos te son claros, mi Señor. Apacienta mis corderos, pastorea los león. Desde hoy serás pastor, llevarás por mis senderos y guiarás a todo el pueblo hacia el redil del Señor, con verdad y con amor. Tú confirma a tus hermanos, ten las llaves en tus manos. Sé maestro y defensor.